Esta es mi Biblia, la santa palabra de Dios, la semilla incorruptible. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Amén. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, hoy vamos a empezar con esta serie que se llama La Fe, y hoy quiero que vayamos nuevamente a Hebreos 11:1 y luego vamos a ir a otro pasaje que está en el Antiguo Testamento. Hebreos nuevamente, capítulo 11, versículo 1, vamos a leerlo nuevamente y luego vamos a ir a Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice la Escritura: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como dije, vamos a empezar una nueva serie que es acerca de la fe y vamos a explicar lo que es la fe y vamos a explicar lo que no es la fe. Vamos a explicar cómo crecer en fe y todo conforme Dios siga guiándonos. Quiero invitarles a Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc 2, 4. Muy bien. El libro de Habacuc capítulo 2, versículo 4. Habacuc capítulo 2, versículo 4. Dice la Escritura, Habacuc 2:4, dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Una vez más, he aquí que aquel cuya alma no es recta, dice, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Quiero hablarte acerca de esta palabra fe que encontramos en la Escritura, ¿no? Quiero hablarles sobre la importancia de la fe, pero a la vez explicarles lo que significa cada palabra, ¿no? Muy bien. Pensé que lo había colocado, pero parece que no está. Esa palabra fe que se encuentra aquí en Habacuc capítulo 2, esa palabrita fe que se encuentra en Habacuc 2:4, significa en el hebreo emuná. Me parece que yo lo tengo, solo que está... ¿No? Ok, no está. Emuná en el Antiguo Testamento, en el hebreo, significa emuná, y esa palabra significa firmeza, seguridad y fidelidad. Eso es lo que significa la palabra fe, de acuerdo al hebreo, a la palabra hebrea en el diccionario, la palabra emuná. Pero en Hebreos capítulo 11:1 que hemos leído, ya no es emuná, es pistis, porque como ustedes saben, el Antiguo Testamento es en hebreo y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra en griega para la palabra fe es pistis, y esta palabra pistis significa persuasión, credibilidad, convicción, confianza. Nuevamente repito, la palabra fe en el Nuevo Testamento significa pistis, que significa persuasión, credibilidad, convicción, confianza. Quiero hablarte acerca de la importancia de la fe, porque es muy importante que aprendamos lo que es la fe. Muchos confunden la fe con un conocimiento que tenemos ya naturalmente. Voy a hablarles del término la fe natural.
No la fe de Dios, sino la fe natural. Y a veces pensamos que tener fe natural es la fe de Dios, pero nos equivocamos. Voy a hacerle algunos ejemplos de lo que es la fe natural. Cuando ustedes se van a un lugar y no conocen esa zona, ustedes preguntan a un policía y el policía les da la dirección, le dicen: camine 4 cuadras hacia la derecha, hacia la izquierda, y ahí está el lugar. Ustedes en ese instante están ejerciendo fe natural en las palabras que ese individuo, esa persona o esa autoridad se les está dando a ustedes. Ese policía o esa persona les ha proporcionado una información y ustedes han ejercido fe en esa información porque ustedes no saben si les está hablando la verdad o no. Ustedes están creyendo en esa palabra, en esa dirección que los está enviando. Eso es fe natural. Eso no es la fe de Dios, de la cual vamos a estar hablando durante toda esta serie acerca de la fe. Y a veces pensamos que porque tenemos una información es fe, pero no es fe, es fe natural. Como vuelvo a repetir, el policía les da, o a ustedes vayan, ¿no? Ustedes de repente se levantan y ven que está soleadito, pero un poquito oscuro. Ustedes dicen: no, hoy no llueve. Y a veces pensamos que eso es tener fe. Pero esa es una fe natural, no es la fe de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 12, por favor, dice la Escritura, que la fe que tú y yo tenemos, Romanos 12, Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues, Romanos 12:3, por favor. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, y dice, conforme a la fe de Dios, dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada creyente que ha nacido, cada persona que ha nacido de nuevo, que ha entregado su vida a Dios, que ha entregado su vida a Jesús, dice la Escritura que Dios ha colocado una medida de fe en cada persona. El creyente tiene la fe de Dios puesta en nosotros. La persona que no conoce a Jesús, la persona que aún no ha entregado su vida a Cristo, no tiene la fe de Dios en su vida. Solo tiene una fe natural, pero no tiene fe. Es una fe natural. Ahora, ¿por qué es importante la fe? ¿Por qué es importante la fe en la vida cristiana? ¿Por qué es importante que aprendamos qué es fe? Porque la fe, amados hermanos, la vamos a usar y las vamos a usar continuamente en todo el diario vivir nuestro y en toda nuestra vida. La fe es tan importante que nosotros conozcamos y sepamos cómo utilizarla y sepamos cómo crecer en ella para poder recibir las promesas de Dios, ¿no? La fe recibe todo lo que Dios nos ha dado, pero la fe no mueve la mano de Dios. Mucha gente dice, la fe mueve la mano de Dios. La fe no mueve la mano de Dios. La mano de Dios ya ha dado. Dile a la persona que está a tu lado, dile, Dios ya ha dado. Y si Dios ya lo ha dado, a mí me toca solamente recibir. Dile nuevamente a la persona que está a tu lado, dile, Dios ya lo ha dado todo, dile. Y si Dios ya lo ha dado todo, solo me toca a mí recibir. Por eso digo, y la Biblia dice que la fe no mueve, ¿no?, la mano de Dios. La fe no hace que la mano de Dios se mueva. Eso es muy antibíblico, ese concepto. Y ustedes lo van a encontrar en internet, en Facebook. Mucha gente dice, amén. Dice, no, la fe mueve la mano. La fe nunca ha movido la mano de Dios. La mano de Dios se ha movido hace muchos años atrás. 2000 años atrás ya la mano de Dios se ha movido a favor del hombre. Hace 2000 años atrás ya la mano de Dios se ha movido para darle salud al hombre. Hace 2000 años atrás ya la mano de Dios se ha movido para darle salvación al hombre.
Hace 2000 años atrás ya la mano de Dios se ha movido para darle perdón de pecados al hombre. Ya se movió la mano de Dios. Por eso la fe no mueve la mano de Dios. La fe recibe lo que Dios ya nos ha dado. Primera de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro 1, versículo 3. Dice así, Segunda de Pedro 1:3. Quiero que todos estemos ahí, por favor. Dice, todos en Segunda de Pedro 1:3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice, nos han sido, ¿qué dice? Dadas. Y nos han sido dadas es tiempo pasado, presente o futuro. Pasado. No es algo que va a ocurrir mañana. No es algo que va a ocurrir el próximo año. No es en el futuro. Dice, porque todas las cosas o como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. ¿Cuándo nos fue dado? Cuando Cristo Jesús murió en la cruz y resucitó, Cristo Jesús estableció un nuevo pacto. Un nuevo pacto fue establecido para con el hombre y todas las cosas que están en ese pacto ya nos han sido dadas. Dice, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia. O sea, Dios ya nos ha dado todas las cosas. Dile a la persona que está a tu lado, dile, Dios ya te ha dado todas las cosas. Pero pastor, dirá alguien, si Dios ya me ha dado todas las cosas, ¿por qué no lo tengo? ¿Por qué no lo puedo ver? ¿Por qué es que yo no lo puedo tener? Si dice usted que Dios ya me ha dado todas las cosas, ¿dónde están? ¿Por qué no lo veo manifestado en mi vida? Porque muchas veces nosotros no hemos estirado nuestro brazo para recibir. Estamos esperando que Dios todavía haga algo, cuando Dios ya lo hizo todo. Dios ya dio salvación al hombre. Dios ya dio perdón de pecados al hombre. Dios ya dio sanidad al ser humano. Dios ya dio liberación al ser humano. Dios ya derramó su bendición sobre el ser humano. Pero ¿por qué el ser humano aún no es salvado, aún no es perdonado, aún no es liberado, aún no es sanado, aún no es bendecido? Porque el hombre aún no ha extendido su brazo de la fe para recibirlo. Sigue esperando que Dios haga algo. Sigue esperando de que Dios mueva su mano, como dicen. Y ellos dicen que mi fe va a mover la mano de Dios. Y eso no es verdad. Ya la mano de Dios ha sido movida 2000 años atrás. Y se ha movido, escúcheme bien, no porque el hombre haya hecho algo. La mano de Dios se ha movido porque su gracia de Él y su misericordia sobreabundan para con nosotros. Es por amor, es por su gracia que la mano de Dios fue movida hace 2000 años atrás con la muerte de Cristo Jesús. Por lo tanto, la fe no mueve la mano de Dios. La mano de Dios ya se ha movido. Dile a la persona que está a tu lado, dile, la mano de Dios ya se movió para ti, dile. Entonces, la fe natural es aquella que todo hombre tiene y que no ha conocido de Cristo aún. La fe natural. La fe bíblica, la fe de Dios, es aquella que Dios deposita en el creyente que entregó su vida a Jesús. Toda persona que entregó su vida a Jesús, la Biblia dice que Él ha puesto una medida de fe en cada uno de nosotros. Levanten la mano los que tienen ya esa medida de fe en sus vidas. Todos, sin excepción, si tú has nacido de nuevo, tú tienes una medida de fe
puesta en tu vida. Y siempre he hecho este ejemplo, y para muchos es un poco muy sarcástico y muy chistoso, y siempre he dicho, ¿no? ¿Quién tiene más músculos? ¿Arnold Schwarzenegger o Don Ramón del Chavo del Ocho? ¿No? Y la gran mayoría me dice, Arnold Schwarzenegger, pastor, dice, no, tremendos músculos. Y yo no he dicho qué tan grandes son los músculos, he dicho, ¿quién tiene más músculos? ¿Arnold Schwarzenegger o Don Ramón? Y la respuesta es que los dos tienen la misma cantidad de músculos. La diferencia es que Arnold Schwarzenegger lo ha ejercitado y ha acrecentado sus músculos, y Don Ramón, por más que tenía las máquinas de ejercicios, él nunca le ejercitó. Pero ambos tenían y tienen la misma cantidad de músculos. Igual, tú y yo tenemos fe de Dios que ha puesto en nuestros corazones. Y va a depender de cada uno de nosotros cómo lo ejercitemos. Pero voy a enseñarles a cómo ejercitarles. Durante toda esta serie vamos a estar hablando mucho acerca de la fe, y voy a enseñarles cómo acrecentar nuestra fe. ¿Qué es realmente la fe? Pero hoy quiero hablarte acerca de su importancia en nuestra vida. ¿Cuán importante es la fe para que a través de ella podamos recibir las cosas de Dios? Por lo tanto, una de las primeras cosas por la cual es importante la fe, porque si no viene la fe de Dios, entonces la persona no podrá nacer de nuevo. La fe es tan importante como para que una persona nazca de nuevo. Si la persona no viene la fe a la persona no nace. Vamos a Romanos 10, 17, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 17. Antes de que tú conocieras a Cristo Jesús, tú tenías una fe natural. Confiabas en la palabra de alguien. Confiabas en la palabra de cualquier extraño incluso, y hacías conforme el extraño te decía, una fe natural. Pero la Biblia dice en Romanos 10, 17, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que, dice Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír, ¿qué? La palabra de Dios. No cualquier palabra, es la palabra de Dios. Por eso es importante leer la Biblia. Por eso es importante escuchar mensajes bíblicos centrados, porque a través de la exposición de la palabra de Dios, la fe viene. Dile a la persona que está a tu lado, dile, la fe viene, dile. Ahora voy a explicarles por qué digo que es importante la fe para que una persona nazca de nuevo. Porque si la persona no ejerciera esta fe de Dios, no hablo de la fe natural, la fe de Dios. Dice que la fe viene por el oír el mensaje, la palabra de Dios. Cuando tú no conocías de Jesús, cuando tú no sabías, habías oído de Jesús, pero no lo conocías, no conocías su mensaje. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, vayamos por favor, Efesios 1:13. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, todos en Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad. O sea, todos nosotros oímos la palabra de verdad. Todos nosotros nos hablaron del Evangelio. Todos nosotros recibimos la buena noticia de que Dios nos ama, que ha perdonado nuestros pecados, que ha muerto por nosotros. Hemos recibido la noticia de que Dios quiere ayudarnos. Hemos recibido la noticia que Dios no toma en cuenta tu pecado porque Él ya pagó el pecado, sino Él quiere transformar tu vida porque te ama. Cuando escuchamos el mensaje de que Dios quiere ayudar nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestra familia, y Él quiere prosperarnos grandemente, cuando viene ese mensaje de buena noticia en la cual Dios no quiere nuestra muerte, sino Él quiere nuestra vida y quiere que vivamos una vida abundante. Cuando tú escuchas el mensaje de que es el diablo quien está destruyendo tu vida, tu matrimonio, tus finanzas o tu familia, cuando tú escuchas el mensaje de que Dios en realidad quiere darte vida, ese mensaje que hemos oído, como dice Romanos 17, la fe viene por el oír. Ese oír no es un oír cualquiera, es un oír de la palabra de Dios, del mensaje de Dios. En ese momento que tú escuchas ese mensaje, en ese momento que tú oyes las palabras que te están hablando acerca de la palabra de Dios, la fe viene. Y luego dice, versículo 13 nuevamente, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿y qué dice? El evangelio de nuestra salvación, y tú,
habiendo creído, porque ejerciste fe, uno no cree si no tiene fe. Y habiendo creído, en ese instante la persona nace de nuevo y dice, y el Espíritu Santo sella a la persona. Y es sellado, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, es a través de la fe, por eso es importante la fe para nacer de nuevo. Es importante la fe o que la gente tenga fe para que pueda nacer de nuevo. Cuando salamos a las calles a predicar, o cuando conoces a un amigo y le quieres que él se convierta al Señor, quieres que él entregue su vida a Cristo, asegúrate de darle el mensaje de Dios. Sea cualquier mensaje que Dios tenga, ya sea de sanidad, ya sea de restauración, ya sea de liberación, sea cualquier mensaje, asegúrate que él sea el mensaje de la verdadera palabra de Dios. Entonces la persona ejercerá fe, porque la fe viene a través de esas palabras. Él cree y entonces él es cambiado, transformado. Por eso es importante la fe. No podemos decirle a alguien que entregue su vida a Cristo si antes no le hemos anunciado las buenas noticias. Vamos a leerlo nuevamente, dice el versículo 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, y dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, entonces fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. En otras palabras, nacisteis de nuevo. En el mismo libro de Efesios capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente. Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Qué importante es la fe. Pero el hecho es de que la fe viene cuando oímos la palabra de Dios. La fe viene cuando escuchamos el mensaje de Dios. La fe viene cuando escuchamos el mensaje verdadero del evangelio de Dios. La fe viene. Pero cuando no es el mensaje de Dios, cuando ese mensaje está manipulado, cuando ese mensaje está con otras cosas, con religiosidad y con muchas cosas que el hombre coloca, entonces la fe no viene. Porque la fe viene solo cuando la palabra de Dios es expuesta al hombre. Y por eso es importante que entendamos que para que una persona nazca de nuevo, la persona tiene que tener y ejercer fe. Y su fe va a venir cuando tú le hables el evangelio de la salvación. Solo cuando la persona oye ese evangelio, esa buena noticia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas hace 2000 años atrás, entonces la persona entonces ejerce fe, porque la fe viene a su vida para ser salvo. Por eso es importante la fe. ¿Por qué más es importante la fe? Porque solo a través de la fe nosotros nos podemos apropiar de la justicia de Dios en nuestras vidas. Y cuando nosotros enseñamos en el discipulado nivel 2 acerca de lo que es la doctrina de la justificación, puesto que enseñamos más de 8 horas o 7 horas en cuanto a lo que es la justificación, la doctrina de la justificación, enseñamos que la justificación es la declaración que Dios el Padre ha dado a través del Espíritu Santo para una persona que, siendo culpable, siendo una persona que estaba destinada a irse ya de frente hacia la muerte porque es culpable, Dios el Padre da una declaración de inocencia, da una declaración de justicia sobre esa persona. Y es porque simplemente la justicia de Dios está basada en la obra de Cristo Jesús que hizo en la cruz del Calvario. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Cuando una persona ya en la vida del creyente, cuando un creyente descubre que es justo, su justicia, dice, viene a través de la fe. Leámoslo nuevamente, por favor. O no lo hemos leído. Vamos a Filipenses capítulo 3, por favor, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses 3, 9.
Solo a través de la fe el creyente puede apropiarse de esta realidad. Recuerden que he mencionado que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad ya nos han sido dadas. Dile a la persona que está a tu lado, ya te han sido dadas, dile. Dile, todo lo que tú necesitas ya te ha sido dado, dile. ¿Pero por qué no lo tengo? Porque no estoy ejerciendo fe para poderla tomar. Dice Filipenses 3:9, dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. O sea, la fe hace que tú puedas apropiarte de esa justicia. Y cuando hablo de justicia, hablo de la declaración de inocencia que Dios da al culpable, al pecador. Y para esto, por esta razón, para muchas personas les parece tan loco y una locura decir, ¿cómo es posible que ese hombre que era borracho, alcohólico, drogadicto y que era así, asá, y de la noche a la mañana no pareciera que algo le pasó, ahora haya cambiado esa persona? Mira, esa persona, ve cómo ha sido cambiada. Y para muchos eso es locura. Dicen, ¿cómo es posible que ese hombre, siendo culpable, borracho, un asesino, ahora me digas que ese hombre se va a ir al cielo solo porque empezó a ir a la iglesia? ¿Cómo es posible que tú me digas que ese hombre que ha matado a más de 300 personas y porque tú dices que se convirtió a Cristo y empezó a leer la Biblia y empezó a ir a la iglesia, ahora me vas a decir que se va a ir al cielo? Y eso no cabe en nuestra mente. La justicia del hombre es diferente a la justicia de Dios. Y esa justicia de inocencia, santo, puro, que Dios ha declarado a sus hijos en Cristo Jesús, esa justicia la podemos nosotros de apropiarnos, nos podemos apropiar de ella solo a través de ejercitar nuestra fe. Hay muchos creyentes, y ustedes van a encontrar en muchos lugares creyentes que dicen lo siguiente: yo soy un vil gusano, ¿no? Y yo no soy un hombre indigno delante de Dios. Esa persona no sabe nada acerca de lo que es su justicia. Y cuando hablo de justicia, hablo de la posición que tiene una persona delante de Dios. Su posición. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Pregunta, amado hermano, tú que tienes hijos, escúchame para que tú me puedas entender a qué me estoy refiriendo con esto de la justicia. Hay muchos creyentes que actúan de la siguiente manera, y aquí va mi ejemplo. Tú que tienes hijos, ¿no? Se acerca tu hijo de 4 años o 5 años, ¿no? Estás tú en tu cuarto, ¿no? Imagínate, tu cuarto es tu trono, ¿no? Estás ahí, tu trono, en tu aposento, y entra tu hijo, ¿no? Te toca la puerta y te dice: Padre, yo sé que soy un hijo indigno de ti. Yo soy un hijo, un gusano, vil gusano, y que no me merezco nada. Por favor, ten misericordia de mí, dame un plato de comida. ¿Ustedes creen que sus hijos actuarían así? ¿Sí o no? Imposible, ¿verdad? Les pregunto, ¿qué pensarían de su hijo si actuara así? ¿Qué pensarías tú si tu hijo viene a ti y te dice de esa manera? ¿Qué pensarías de él? Saben que así hay muchos creyentes que se acercan a Dios su Padre con esa actitud de que son los indignos de Dios, de que son los viles pecadores, de que son los indignos y que son los gusanos que no se merecen de Dios. Claro, todas esas cosas éramos antes de conocer a Cristo Jesús. No lo niego, así era mi vida. Pero cuando yo conocí a Jesús, cuando invité a Jesús a que venga a mi vida, cuando nací de nuevo, cuando me convertí en una nueva criatura, entonces mi vida cambió y mi posición cambió. De antes de ser el alejado de Dios, ahora era el cercano a Dios. De antes de ser el hijo del diablo, ahora soy el hijo de Dios. Antes que era el desheredado, ahora era el heredero de Dios en Cristo Jesús. Antes que yo era tinieblas, ahora soy la luz del mundo. Se dan cuenta que hay un cambio de posición. Y ese cambio de posición es la justicia de Dios en tu posición delante de Él.
Por eso podemos acercarnos a Dios con la frente en alta. Como tus hijos cuando entran a tu casa, no entran arrastrándose, no entran diciendo que son inmundos, indignos de ti. No entran así. Así también Dios quiere que nosotros entremos a su presencia sin ese sentimiento de culpabilidad, sin ese sentimiento de inferioridad. Dios desea que tú te presentes a Él como lo que tú eres, su hijo. Tú ya no eres el que eras antes. Recuerda que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas, las cosas viejas, las cosas viejas, he aquí, todo es nuevo. Todo es nuevo. Tu relación con Dios es nueva. Puedes acercarte a Él con confianza. Pero todas estas verdades, porque muchos me están mirando raro, con los ojos cuadrados, ¿de qué está hablando el pastor? Dice, yo soy un pecadorzazo, dice, ¿no? Algunos, ¿no? Porque yo he conversado con muchos creyentes y yo le digo, somos justos. No, dice, no, somos pecadores, salvos por la gracia. No, un momento. O eres hijo o eres pecador. No puede ser las dos cosas. No existen hijos pecadores. O eres hijo de Dios o no lo eres. Porque si eres pecador, entonces no eres hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Pero estoy diciendo que somos hijos de Dios, pero no estoy hablando de que somos hijos de Dios maduros. Todavía estamos en la posición de bebé. ¿Cuántos saben que los bebés continuamente hacen popó? Dile a la persona que está a los bebés hacen popó, dile. Y hay que cambiarlos continuamente, ¿verdad? Igual en el cristianismo. Hay muchos bebés espirituales. Siempre hacen popó. Pero ya le dijimos. Y parece que no escuchara, pastor. Ustedes le dicen a sus bebés de 4 o 5 meses, ya, no hagas en el pañal, ¿ah? Tienes que ir al baño. ¿Así le dicen ustedes? No, solo le ponen el pañal porque saben que va a hacer popó. Igual en el creyente. No le puedes pedir al niño espiritual o al bebé espiritual que no peque. No le puedes pedir. Todavía no está capacitado para que no lo haga. Es poco a poco. Pero la posición de justicia de la cual estoy hablando es la que nos hace a nosotros empezar a madurar. Y aún para apropiarnos de esa justicia que ya está en Cristo Jesús y que nos pertenece, porque todas las cosas nos han sido dadas, debo de ejercer mi fe. Debo apropiarla a través de la fe. La importancia de la fe en todo nuestro diario vivir es de vital importancia que entendamos. La Biblia también dice, Romanos 3:28 dice Romanos 3:28, añadiendo una vez más lo que he mencionado, dice, concluimos pues, el apóstol Pablo hablando, dice, concluimos pues que el hombre es justificado, ¿qué dice? Por fe. O sea, ¿a quién le toca ejercer fe? ¿A ti o a Dios? A nosotros. A nosotros nos toca ejercer fe. Fe para recibir, no para mover la mano de Dios. Vuelvo a repetir, nos toca ejercer fe a nosotros para recibir lo que Dios nos ha dado, pero no para mover la mano de Dios, porque no movemos la mano de Dios. La fe no mueve la mano de Dios. La fe recibe lo que Dios ya te ha dado en Cristo Jesús. No es una religión, en Cristo Jesús. Porque de eso se trata. Un estilo de vida, no una religión. Religión significa conjunto de normas, preceptos y estatutos que tú tienes que caminar y regirte bajo ellas. Aquí no existen esas cosas. Acá existe simplemente el conocimiento de Dios, que es el que cambia nuestras vidas y nos dice qué es lo que tenemos que hacer. Ese es el verdadero cristianismo, un estilo de vida diferente. Simplemente eso. Romanos 5:1, ya que estamos ahí mismo, dice la Escritura, justificados pues por la fe. Dile a la persona que está a tu lado, dile, qué importante es la fe, dile. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué más es importante la fe? Bien, vamos a nuestro tercer punto, ¿por qué es importante la fe? Es importante la fe porque en todo nuestro caminar diario la necesitamos. En todo nuestro caminar diario la necesitamos. La necesitas en tu oración.
La necesitas aún incluso cuando lees la palabra de Dios. La fe la necesitas aún incluso cuando vas a salir a un lugar. La fe la necesitas aún incluso para acercarte a Dios. La fe la necesitas aún incluso para poder orar o pedirle algo a Dios. Porque si pides y no tienes fe, no recibes nada. La fe la necesitamos aún incluso para poderle decir algo a nuestros hijos y darle una bendición. Necesitamos fe. Por eso la fe es importante en muchas áreas. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2, por favor. Y el apóstol Pablo dice: recuerden que el creyente, ¿no?, la persona que no era creyente, ejerce fe para entregar su vida a Cristo. Luego, la persona que entregó su vida a Cristo es un creyente, ahora ejercita su fe para apropiarse de la justicia que Dios ya le entregó en Cristo Jesús. Y ahora ese creyente que ya nació de nuevo por la fe, que ya se apropió y se está apropiando de su justicia a través de la fe, ahora este creyente tiene que seguir caminando en fe. Dice la Escritura, Colosenses 2, versículo 6 dice, Colosenses 2, 6 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Nuevamente, vamos a leerlo, a ver si a alguien se le ilumina aquí. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Una vez más, deja que el Espíritu Santo te revele. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cuál fue la manera en que tú aceptaste a Jesús? En fe. Lo creíste. Tú hiciste la oración de fe y el que te estaba ayudando a la oración de fe te dijo: ahora, ¿dónde está Jesús? Y tú dices: en mi corazón. ¿Por qué está en tu corazón? Porque lo he invitado. Pregunta: ¿lo sientes? A ver, todos agarren su pancita, la boca de su estómago. ¿Sienten a Jesús que se está moviendo? ¿Está ahí? A ver, háblale. Knock, knock, knock. Somebody there. Pero la Biblia dice que está ahí. Y si está ahí, es porque está ahí. Amén. Es por fe. Por eso es importante que de la misma manera que nosotros entregamos nuestra vida a Cristo en fe, ahora dice: andad en Él. O sea, anda de la misma manera como empezaste con fe, ahora diariamente tienes que caminar por fe. Por eso la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos hay aquí? Entonces tenemos que vivir por fe, porque tenemos que ejercer fe. Es importante la fe para nuestro crecimiento, para nuestro diario vivir, para poder caminar. Es importante tener la fe, aún incluso si quiero bendecir a mi hijo, estando mi hijo en la cama, antes de dormir siempre solemos orar con mi esposa por nuestra hija, y cuando nos acercamos a veces le ponemos nuestra mano en su cabeza, o a veces solamente extendemos nuestra mano, o a veces la abrazamos y oramos. Pero aún cuando doy mi declaración de fe, necesito seguir ejerciendo fe en que lo que he dicho se hace una realidad en su vida. Pero hay padres que todavía no pueden acercarse a sus hijos a darle una bendición o orar por ellos, porque todavía no se han alimentado de esa palabra que produce fe en nuestras vidas. Es importante por eso la lectura de la palabra de Dios. Es importante por eso alimentarnos continuamente de la palabra de Dios, para poder nosotros, una vez que estamos llenos y saciados de esa palabra, poder sacar para dárselas a nuestros propios hijos. Dile a la persona que está a tu lado: es importante que conozcas la palabra. Dile. Si no, no va a salir nada. Si no, no sale nada. Recuerda, no damos lo que no tenemos, damos lo que tenemos. Si no hay nada adentro, no sale nada. Sale cuando hay algo. Por eso los padres, sean mamá, sean papá,
Les animo a que ustedes se alimenten de la palabra para que puedan tener su aljaba, su corazón lleno de palabras, y en el momento que oren por sus hijos puedan ustedes hacer declaraciones de fe. Por eso la Escritura dice que así como recibiste a Jesús, así debes andar en Él. Leámoslo nuevamente, dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, dice, andad en Él. El caminar del creyente debe ser continuamente por fe. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 6 dice lo siguiente. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 6. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice: así que vivimos confiados siempre, nuevamente, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos aún ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. ¿Se dan cuenta? Acá habla de un caminar en fe. Hay personas que quieren mirar para poder creer, pero el secreto no es ese, no es ver para creer, es cree para que puedas ver. No seas como Tomás. Tomás dijo: si no meto mi mano, si no toco, no creo. Él quería ver para creer, él quería tocar para creer, y Jesús le dijo: bienaventurado aquellos que creen sin ver. Si tú crees, entonces tú podrás verlo hecho una realidad. Es importante nuestra fe y nuestro diario vivir para poder incluso seguir caminando, seguir buscando un trabajo. Si quieres un trabajo o un mejor trabajo, requiere que tengas fe. Si quieres que te paguen más, requiere que tengas fe. Si quieres hacer un negocio, una transacción o abrir una empresa, requiere de que tengas fe. Por eso nuestro caminar, dice, versículo 6 nuevamente, así que vivimos confiados siempre. ¿Qué es lo que hace que vivamos confiados? Su palabra. Nuestra fe en su palabra, nuestra fe en sus promesas, que nos va a ir bien. ¿Cuántos saben que Dios quiere lo bueno para nosotros? Él no quiere nada malo. Por lo tanto, si Él quiere lo bueno, entonces todo lo que sea bueno para nosotros nos va a ir bien. Ahora, por si acaso, cuando yo digo estas palabras, no tomen algunos el extremo, ¿no? Dios quiere que nos vaya bien, entonces vamos a jugar la lotería. Dios quiere que nos ganemos la lotería. No te va a trabajar ahí tu fe. Amén. Ese es el extremo, esa es la presunción de la fe, que eso vamos a estar hablando más adelante, ¿no? La fe tiene que ser real, no presunciosa. Un cuarto punto por la cual nosotros tenemos que ejercer fe y la importancia de la fe en nuestra vida es porque solo así agradamos a Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice lo siguiente. Hebreos 11, 6, capítulo 11, versículo 6 dice: Hebreos 11, 6. Pero sin fe es, ¿qué dice? Imposible que agradar a Dios. ¿Se dan cuenta que mucha gente quiere agradar a Dios haciendo cosas? Pero aquí no habla de hacer cosas, aquí habla de ejercer nuestra fe para agradarlo a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quieres vivir una vida que agrade a Dios? Tienes que vivir una vida en fe. Y vivir en fe implica creer en aquellas palabras que Dios continuamente nos viene hablando, nos viene diciendo. Porque la fe no es ciega. La fe está basada en una base sólida, fuerte y firme, que es la palabra de Dios, sus promesas. Yo puedo caminar confiado porque su palabra dice que Él guardará mi entrada y mi salida.
Yo puedo vivir confiado que sé que cuando mi pareja sale con mis hijos, ella así como se va, así vendrá. Porque su palabra dice que Él guarda su entrada y su salida. Por lo tanto, así como se va, así regresan. Cada vez que uno de mis familiares comienza a hacer un viaje, me dice: Francis, me estoy yendo de viaje. O mi madre me dice: Francis, me estoy yendo para el centro. Yo siempre digo: madre, así como tú te vas, así tú vendrás. Te vas en buena condición y en buena condición vas a llegar a casa. Porque esa es su promesa. Y como es su promesa, yo puedo ejercer mi fe. Porque es importante vivir una vida de fe. Es importante agradar a Dios. Porque cuando yo le creo a Dios, ¿qué creen que hace Dios? Dios se goza, se agrada, porque le estoy creyendo a Él. Y cuando yo le creo a Él, Él entonces hace su parte. Para que veas lo que Él ya te dio hace 2000 años atrás. Debemos ejercer fe. Nuevamente dice, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, primeramente, crea que le hay, y segundo, y que es galardonador de los que le buscan. Hay creyentes que se acercan a orar y piden algo a Dios y luego le dicen: bueno, Señor, si tú quieres. Si tú le dijiste a Dios: si tú quieres, olvídate, tu oración de 1 o 2 horas ya se fue anulada por ti misma. Dios quiere. Dile a la persona que está a tu lado: Dios siempre quiere lo bueno, dile. La pregunta es: ¿tú quieres? O sea, hay muchos creyentes que dicen: nos vemos, hermano, si Dios quiere nos vemos el domingo. Yo le digo siempre al hermano: Dios quiere que tú estés el domingo. Que tú quieras venir el domingo es diferente. Hello. Nos vemos el domingo, si Dios quiere. No, Dios quiere que estés en su casa. ¿Tú quieres venir a su casa? Es diferente. Porque dicen: Dios no quiso que yo venga, por eso Él puso algo para que yo no fuera a la iglesia. No, Dios quiere que tú vengas a su casa. Que tú quieras venir es diferente. Dile a la persona que está a tu lado y te están hablando. Dile: Dios siempre quiere. Dile a la persona que está a tu lado. Dile: Dios siempre quiere. Hubo un ciego que estaba ahí. Y el ciego le dice: Jesús, si tú quieres, sáname. ¿Y qué dijo Jesús? Yo quiero. ¿Tú crees? Yo quiero. Yo quiero que sea sano. Y fue sano. No digas si es que Dios quiere. Dios siempre quiere lo bueno. Dios siempre quiere lo mejor. La pregunta es: ¿tú quieres? Ese es el gran conflicto de muchos creyentes. Siempre le echan la culpa a Dios. Cuando tú dices: si Dios quiere, tú ya le estás echando la culpa a Él. De que si no vienes ese día es porque Dios no quiso. Ya tenemos nuestra as bajo la manga, ¿no? Si no vienes porque Dios no quiso, pues. Se le ponchó la llanta al tren y ya no pude venir, pastor. Dios no quiso que haya llegado, pues, ¿no? Por algo será, ¿no? Y no es así. Dios siempre quiere. Leamos nuevamente versículo 6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios debe creer primeramente que Él existe, que Él vive. Y segundo, debe de creer que Él es galardonador de los que le buscan. Ahora quiero decirte algo. Aunque muchos me dicen: bueno, yo no busco los galardones. No, cada vez que una persona se acerca a Dios a orar, ¿qué espera? ¿Que Dios le conteste o no? ¿Que Dios le conteste o no? ¿Amén? Bueno, cuando dice crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, quiere decir de que Él va a oír tu oración. Jesús dijo: Padre, yo te doy gracias porque siempre me oyes. Él ejercía su fe. ¿Y cuántos pueden levantar su mano y decir: Padre, yo te doy gracias porque tú siempre me oyes? ¿Cuántos pueden decir que Dios te oye a ti? Gloria a Dios. ¿Estamos qué haciendo? Ejerciendo fe. Eso es ejercer fe. Que Dios está oyendo tu oración. Por eso la Escritura dice en Gálatas 3:11 dice lo siguiente:
Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Nuevamente, el justo por la fe vivirá. Otra vez, el justo por la fe vivirá. Tu diario vivir tiene que ser siempre en fe. Porque esa es la tarea, vivir continuamente por fe. Ahora escúcheme, no se vayan al extremo, siempre hay un extremista por ahí. Bueno, si Dios quiere que yo lo busque, entonces, y Él quiere que yo viva por fe, entonces ya no voy a trabajar, voy a irme a la iglesia y voy a vivir en la iglesia. Y ya no voy a trabajar ya porque tengo fe, dice, ¿no? Y déjame decirte algo, te voy a decir las mismas palabras que mi pastor un día me dijo, cuando yo le dije lo mismo. Tenía 22 años, recuerdo, estaba trabajando un buen trabajo. Y yo un día le dije a mi pastor, pastor, voy a dejar el trabajo porque me quiero dedicar al Señor. Y él me dijo, ¿por qué lo quieres dejar? No, porque el Señor me ha dicho y yo quiero servirle a Él. ¿Estás seguro que Él te ha dicho? Sí, Él me ha dicho. Muy bien. Si Dios te ha dicho, déjame decirte algo. Que en este lugar no te vamos a dar de comer, no te vamos a vestir, no te vamos a pagar los pasajes. Si Dios te dijo, Él te la va a pagar todas. Asegúrate que Dios te haya dicho y salte del trabajo. Porque si no te ha dicho, nada de estas cosas vas a recibir de nosotros. Sabias palabras. Me puse a pensar y dije, yo creo que no me llamó. Recién tenía 2 años en la vida cristiana. Estaba preparándome en el instituto y estaba con un fuego tremendo que quería solamente servirlo y quería dejar todo. Ahora imagínate, tú estás casado, tienes familia, tienes hijos y dejas de trabajar y dices, bueno, voy a vivir por fe, ¿no? No esperes que las cosas caigan del cielo, ¿no? Porque Dios no te las va a tirar. No vayamos a un extremo. Yo voy a explicar de lo que es la presunción, ¿no? Hay creyentes que presumen cosas, pareciera que tuvieran fe, pero no tienen nada de fe. Es un globo que solamente ha sido inflado y que en cualquier momento explota solito y no recibe nada, que es lo que vamos a estar viendo más adelante. Entonces, aquí hay un mensaje, que la fe no solamente es un mensaje, sino es un estilo de vida, donde diariamente debemos de vivir bajo ese estilo de vida, por fe. Dile a la persona que está a tu lado, dile, es un estilo de vida, dile. Por lo tanto, la fe no solamente es un mensaje, porque hay un mensaje de fe, sino también es un estilo de vida en la cual caminamos diariamente, en la cual vivimos diariamente, en la cual ejercemos diariamente y la ejercemos yendo a la palabra de Dios, ejercemos fe en ella. Dice la vida en Juan, la Biblia, en Juan capítulo 6, el libro de San Juan, capítulo 6, para ir terminando. Juan capítulo 6, versículo 49. Juan 6, 49. Juan 6, 47. Dice, de cierto te digo, el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Una vez más, de cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. ¿Cuántos creen en Jesús? ¿Cuántos creen en Jesús? Dice la Escritura que el que cree en Jesús tiene vida eterna. ¿Cuántos quieren tener a Jesús? ¿Cuántos quieren tener vida eterna? Pero no me dijiste que ya la tienes. El que cree en mí tiene vida eterna. Ya la tengo. ¿Necesito pedirle? No, ya lo tengo. Y cuando la Biblia habla de la vida eterna, habla de la calidad de vida superior de Dios. Es una vida de victoria.
¿Por qué muchos creyentes y muchas familias cristianas viven vidas fracasadas, de fracaso en fracaso? Ocurre una cosa, ocurre otra cosa, ocurre esto, ocurre el otro. Porque están viviendo una vida sin fe. Y aunque van a una iglesia, leen la Biblia, aunque oran, muchas veces sus oraciones no son oraciones de fe, sino son oraciones basadas en el temor. Y cuando una oración está basada en temor, vas a recibir lo que estás temiendo. Por eso es importante conocer la fe y saber lo que es la fe. Es importante saber que la fe es de vital importancia para cada uno de nosotros, porque sin fe no podemos agradar a Dios y sin fe no podemos vivir una vida victoriosa aquí en la tierra. Por eso Dios nos ha dado una medida de fe a cada uno de nosotros y debemos de ejercitarla. Y durante todas estas clases que vamos a estar dando, vamos a estar hablando de ello. Por eso la Biblia dice que el que cree en mí tiene vida eterna, tiene una calidad de vida superior. Y la fe, amado hermano, nos hace vivir en esa calidad de vida superior. No una vida de fracaso en fracaso. No una vida en la cual nos ocurren hechos tan inoportunos y tan desastrosos con terribles desenlaces. No nos hace vivir eso la fe. Si estoy en fe, no viviré eso. Pero si estoy en temor, viviré aquello que estoy temiendo. Y esas cosas vienen. Vivir una vida en fe hace que tú vivas una vida completamente sobrenatural. Dile a la persona que está a tu lado, la fe te hace vivir una vida sobrenatural. Dile. Por eso, mi último punto es, solo obtenemos victoria por medio de la fe en su palabra. Pero pastor, la Biblia dice que ya somos más que vencedores, más que victoriosos. Sí. Pero si tú no lo crees, ¿serás vencedor y victorioso? No. Tengo que creer la verdad. Por eso dice, importante la fe, que solo obtendremos la victoria que nos ha sido dada solamente y a través de ejercer nuestra fe en esa maravillosa y bendita palabra. Romanos 8:37 dice lo siguiente. Romanos 8:37. Romanos 8:37 dice: antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos... ¿Qué dice que somos? Antes bien, dice, en todas estas cosas, ¿qué dice? Somos más que vencedores. ¿Y cómo vive un más que vencedor? De victoria en victoria o de fracaso en fracaso. De victoria en victoria, hechos sucesivamente correlativos en buenas condiciones, donde nos lleva continuamente ir hacia adelante, nunca hacia atrás. Esa es la verdadera vida, la calidad de vida superior. La vida eterna que nos ha dado es para vivir una vida completamente superior, en donde le creemos a Dios que lo que nos ha prometido. No le creemos a las circunstancias, no le creemos a lo que el mundo pueda decir, no le creemos a lo que el doctor con sus análisis puedan decir. Le creemos a Dios lo que Él ha dicho y determinado por mi vida. Si Él ha dicho que soy sano, entonces le creo a Él, por más que el doctor me diga lo contrario. Si me dice que no va a salir, yo le digo, sí saldrá, porque Dios es bueno y su palabra lo dice. No va a cambiar, dice alguien. Yo digo, sí cambiará, porque Dios es bueno. Y Él hace cosas grandes. La fe es importante en nuestras vidas. No podemos vivir sin ella, porque no obtendremos la victoria que ya nos ha sido otorgada. Dile a la persona que está a tu lado, Dios ya te ha dado victoria, dile. Y la única manera de poderla ver manifestada en mi vida es estirando mi brazo de la fe para tomarlo. ¿Se dan cuenta que la fe no mueve la mano de Dios? Ya la mano de Dios se ha movido a favor tuyo. Ya está hecho. Tú no necesitas mover la mano de Dios porque
Dios no es alguien a quien tú puedes manipular. Dios es alguien que ya dio todo pensando en ti, en todas tus necesidades de tu mañana. Él ya hizo algo a favor tuyo. Él ya te ha provisto todo para que te vaya. ¿Tú quieres que te vaya bien? Porque Dios quiere. Porque hay mucha gente tan religiosa y dice, bueno, si Diosito quiere, entonces me irá bien. Si Diosito quiere que me vaya bien en el matrimonio, me irá bien. Y si Diosito no quiere que me vaya bien, entonces ya me buscará otro, me buscará otra. Y así no funciona. Dios quiere que te vaya bien. Por eso Él estableció el matrimonio. Dios quiere que le vaya bien a tus hijos, por eso te los dio a ti. Si no, se los hubiera dado a otro. Hay tantas personas que están buscando hijos y no tienen ni hijos, no pueden tener hijos. Dios te lo ha dado para que les vaya bien. Pero tú tienes una responsabilidad en la vida: ejercer tu fe, en creerle en las promesas que Dios te ha dado. Él dice que somos más que vencedores. Tienes que creerle. De eso es la fe. De eso se trata la fe. Hoy solo te he hablado acerca de la importancia de la fe. Hoy solo te he dicho acerca de cuán importante es la fe. Nuestra fe en la palabra de Dios nos ha hecho vencedores. Si tú le crees a Dios, entonces eres más que vencedor. Porque la fe en su palabra, no la fe en algo que alguien dijo, la fe en su palabra. Si no hay una palabra de Dios, entonces no estás ejerciendo fe, estás presumiendo algo que no es fe. De eso estaremos hablando más adelante. La fe es importante en nuestro diario vivir. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.